En el puerto, todos conocían a Yalu, el mecánico, el que arreglaba lo que nadie quería arreglar. Motores viejos, cascos podridos, remolques que ya ni deberían tocar el agua. Siempre solo, siempre trabajando, siempre con la mirada perdida. Su vida era simple y gris. Un taller húmedo, una casa pequeña y el mismo pensamiento cada noche. Yo merezco más. Algún día voy a salir de aquí. Y entonces, un amanecer cualquiera, apareció la barca. No tenía nombre, no tenía matrícula, no tenía dueño. Solo estaba allí, flotando en silencio, como si hubiera estado esperando por él. Yalu se acercó con cautela. No había huellas, ni redes, ni marcas de uso. La madera estaba impecable, pero fría, demasiado fría para el sol que empezaba a calentar el muelle. Cuando la tocó por primera vez, sintió algo, un escalofrío que le subió por el brazo, un latido, como si aquella madera respondiera a su contacto. Ese día no pudo pensar en otra cosa, y cuando cayó la noche, volvió. Subió a la barca. La recorrió con las manos, y entonces ocurrió las visiones. Al principio fueron imágenes cortas, casi destellos. Su taller lleno de clientes, fajos de billetes en la mesa, la gente del puerto buscándolo, respetándolo. Después las imágenes se hicieron más largas, más claras, más reales. Veía su nombre en letras grandes, un barco nuevo, brillante, con su firma pintada en el casco. Los mismos que antes lo ignoraban, ahora inclinando la cabeza cuando él pasaba. Él, con la vida que siempre había soñado. Él, por fin ganando. Desde ese momento, no pudo alejarse de la barca. Se la llevó a su taller. La amarró, la colocó en el centro y empezó a lijarla. Lijaba sin parar. Horas enteras, a veces días, sin apenas comer ni dormir. Cada vez que la tocaba, las visiones volvían, cada vez más nítidas, cada vez más intensas. Era como si la madera le hablara, como si lo estuviera guiando hacia algo. Yalu empezó a cambiar. Se levantaba de madrugada para trabajarla. Le quitaba astillas invisibles, la pulía, la acariciaba con una devoción que rozaba la locura. Los vecinos lo notaron primero. El taller ya no abría. Él ya no hablaba, ya no saludaba. Solo vivía allí dentro, con la barca. Algunos juraban que lo habían escuchado hablar solo. Otros, que habían visto luces encenderse y apagarse en plena madrugada. Pero nadie se atrevía a entrar. Nadie quería acercarse, porque todos sabían que algo raro estaba pasando. Yalu, sin embargo, se sentía más vivo que nunca. Cada visión era un golpe de adrenalina, una dosis de éxito imposible de resistir. Cada lijada, cada caricia, cada segundo junto a la barca, lo hacía sentir invencible. Hasta que llegó la noche en que la madera le devolvió el contacto. No fue un escalofrío, fue un calor que le recorrió las manos, los brazos, el pecho, y por primera vez escuchó algo más que imágenes, una voz, su voz, susurrándole entre las olas invisibles. Sigue, estás cerca. Desde entonces, Yalu ya no lijaba por trabajo, ya no lijaba por cuidado. Lijaba porque la barca se lo pedía, porque cada arroz, cada contacto, lo acercaba más a esa luz imposible que había empezado a consumirlo. Y en el puerto, aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que Yalu ya no era el mismo. Desde que la barca entró al taller, el mundo de Yalu dejó de ser el mismo. Antes, sus días eran todos iguales. El olor a aceite viejo, los motores averiados, las voces de los pescadores en el puerto. Ahora no. Ahora todo giraba alrededor de ella. Se despertaba pensando en la barca. Pasaba las horas con las manos sobre su madera, lijando, puliendo, acariciando cada curva como si fuera algo frágil, sagrado. Y por las noches, cuando el puerto quedaba en silencio, volvía al taller, incapaz de dormir, solo para estar cerca de ella. Cada pasada de la lija le devolvía ese calor que ya conocía. Primero, en las manos. Después, subiendo por los brazos hasta el pecho. Y cuando el calor lo envolvía por completo, llegaba la luz. Esa luz que lo hacía cerrar los ojos, sonreír y dejarse llevar. Una claridad imposible, como si dentro de su mente se abriera un mundo nuevo. Un mundo donde él lo tenía todo. Su taller lleno de barcos, clientes haciendo cola para trabajar con él. Dinero en los bolsillos y, sobre todo, respeto. Respeto de todos los que alguna vez lo habían mirado por encima del hombro. Cada visión era más larga, más vívida, más real. Y cada vez que terminaba, cuando el taller volvía a ser un taller oscuro y húmedo, Yalu sentía una necesidad casi dolorosa de volver a tocar la barca. Pero entonces empezaron los sucesos extraños. La primera noche fue el temblor. Un golpe leve, casi un latido, cuando la lija rozó el casco. Y luego el frío, no el frío del aire,
sino el frío de la madera, como si hubiera estado sumergida en aguas profundas minutos antes. Yolú pensó que era su imaginación, el cansancio, el hambre, las horas sin dormir, pero al amanecer, cuando encendió las luces, vio algo imposible. Un montón pequeño, justo debajo de la quilla, arena húmeda, oscura, con un olor metálico que no era el del puerto. La recogió con la mano y la sintió resbalar entre los dedos. Era fina, casi como polvo, y estaba helada. No dijo nada, ni siquiera. Asimismo, solo limpió el suelo, como si no hubiera pasado nada, y siguió lijando. La segunda vez fue peor. Era de madrugada. El taller estaba en silencio. Afuera, el puerto dormía. Solo el sonido de las olas lejanas y el tic-tac de un reloj en la pared. De repente, un golpe seco, como si algo hubiera caído desde el techo. Y luego, el silencio. Un silencio denso que le hizo contener el aliento. «¿Quién anda ahí?», murmuró. Nada. El taller estaba vacío, pero al volver la vista a la barca, la vio. Brillaba, no con luz propia, pero con un reflejo imposible, como si el casco estuviera húmedo, como si acabara de salir del agua. Se acercó despacio. Pasó la mano por la madera. Fría, otra vez, ese frío. Y entonces, el calor, un calor que le subió por el brazo y lo hizo cerrar los ojos. Cuando los abrió, estaba sonriendo, y no sabía por qué. A la mañana siguiente, algo más cambió. El aire del taller estaba diferente, más pesado, más denso, y el olor, un olor salado, como de mar abierto, aunque el puerto estaba en calma y las ventanas cerradas. Los relojes dejaron de marcar bien la hora. El viejo radio del taller, que nunca se apagaba, empezó a soltar interferencias, un zumbido grave, profundo, que se colaba entre las canciones. A veces, creía escuchar su nombre en ese zumbido. El barrio empezó a notarlo también. Los clientes dejaron de venir. Los vecinos cruzaban la calle para no pasar frente al taller. Y los que se atrevían a mirar por las rendijas salían con el corazón acelerado. Decían que dentro había algo más que Yalú. Sombras que se movían aunque él estuviera quieto. Luces que parpadeaban, como si algo respirara con ellas. Y un murmullo, un sonido extraño, que parecía flotar en el aire. Pero nadie decía nada. Nadie quería hablar de eso, porque en el puerto todos sabían que cuando algo no es de este mundo, lo mejor es no nombrarlo. Yalú tampoco hablaba. Solo trabajaba, solo lijaba, solo vivía para ella. Cada pasada de la lija lo acercaba más a esas visiones. Cada rose, cada segundo con las manos sobre esa madera imposible, lo llenaba de una sensación que ya no podía abandonar. Y poco a poco, sin darse cuenta, Yalú empezó a cambiar. Su mirada se volvió fría, su piel más pálida, su voz casi un susurro, como si ya no fuera el mismo hombre que había llevado aquella barca al taller semanas atrás. Y aunque él aún no lo sabía, el puerto entero ya lo había entendido. Esa barca no era normal. Desde que la barca entró al taller, la vida de Yulú cambió. El puerto, la gente, los encargos. Nada de eso importaba ya, solo importaba ella. Cada noche, después de cerrar el taller, se quedaba horas enteras a su lado, pasando la lija, limpiando el casco, repasando con cuidado cada borde de la madera. No porque la barca lo necesitara, sino porque él lo necesitaba. Porque cada vez que la tocaba, sentía algo. Primero era un calor suave en las manos, como si la madera respondiera a su contacto. Luego, la luz, esa luz blanca que se le metía en la cabeza y que por unos segundos le mostraba un mundo distinto. Un taller lleno de clientes, dinero en el bolsillo, respeto en las miradas. Un mundo donde él por fin ganaba. Era como una droga, una que no podía dejar. La gente del puerto comenzó a notarlo. Primero, con curiosidad. Después, con miedo. Yalú había dejado de hablarles. Ya no arreglaba motores. Ya no bebía café con los vecinos. Solo estaba con la barca. Algunos decían que lo habían visto hablar solo. Otros, que reía en medio de la noche, con el taller a oscuras. Pero si alguien entraba, no veía nada extraño. Solo Yulú, su lija y aquella barca vieja. Él no lo entendía. Para él todo era real. El calor, la luz, las visiones, todo tenía sentido. Pero la verdad era otra. La verdad es que Yulú se estaba consumiendo. No dormía, no comía. Había bajado de peso, sus manos temblaban, su mirada estaba perdida. Pero él no lo veía. Cada vez que alguien intentaba hablar con él, respondía con frases cortas, nerviosas. No lo entiendes. Nadie lo entiende. Estoy cerca, muy cerca. En su cabeza, la barca lo estaba guiando hacia algo grande.
un futuro que podía tocar con las manos, un futuro donde por fin todo lo que había soñado se cumplía. Pero en realidad todo era mentira. Eran solo ilusiones nacidas de una mente agotada, rota por años de trabajo, hambre y soledad. La barca no latía, no brillaba, no lo llamaba, era solo un trozo de madera vieja. Pero para Yalu era el centro del universo, el único lugar donde podía ser alguien, aunque solo fuera dentro de su cabeza. Y cuanto más se hundía en esa ilusión, más se alejaba de la realidad. El puerto seguía con su vida. Los vecinos dejaron de intentar hablarle. Los encargos dejaron de llegar. El taller, que ya estaba en ruinas, comenzó a oler a humedad, a abandono. Pero Yalu no lo veía. Para él, todo estaba bien, porque cada vez que sus manos tocaban esa madera fría, sentía que estaba más cerca de algo, algo que solo él podía entender. El día que todo se derrumbó, no hubo señales, no hubo un ruido extraño, ni un temblor, ni una voz en la oscuridad, solo el silencio, un silencio tan pesado que parecía hundir las paredes del taller. Yalu despertó en el suelo, con el cuerpo adolorido y las manos llenas de polvo. Había pasado otra noche allí, junto a la barca. No recordaba cuándo había dormido por última vez, no recordaba la última vez que había comido. Se incorporó con esfuerzo, y por un instante sonrió, porque estaba convencido de que aquel era el día en que todo iba a cambiar. Se acercó a la barca, puso las manos sobre la madera, esperó el calor, esperó la luz, esperó. Nada, solo el tacto áspero de la madera fría, madera vieja, madera húmeda. Se quedó quieto, con las manos temblando, los ojos abiertos de par en par, esperando que volviera la sensación. Pero no volvió. Entonces lo notó. El taller estaba hecho un desastre, las paredes cubiertas de humedad, el suelo lleno de restos de lija, platos sucios apilados en un rincón. El olor era insoportable, mezcla de sal, aceite y abandono. Su reflejo en el espejo era el de un extraño en ojeras profundas, barba descuidada, piel pálida y labios secos. Caminó hasta la barca, tambaleándose, y por primera vez la vio de verdad. No había brillo, no había nada sagrado ni especial, solo madera podrida, hinchada por la humedad, con grietas que se abrían como heridas, clavos oxidados, astillas, un casco que no había tocado el mar en años. Yalu cayó de rodillas, el corazón le latía con fuerza, pero no por emoción. Era miedo, miedo y vacío. No puede ser, murmuró, con la voz quebrada. Recordó todas las noches sin dormir, todos los días sin comer, todas las horas que había pasado lijando, hablando, sonriendo como un loco, frente a algo que no era más que madera muerta. Sintió rabia, quiso gritar, romperla, prenderle fuego, pero no pudo, porque en el fondo seguía queriendo creer, seguía queriendo pensar que todo había sido real, que no estaba solo, que no había perdido todo ese tiempo. El puerto, mientras tanto, ya no hablaba de él, la gente había dejado de mirarlo. El taller era solo un lugar abandonado, con un hombre roto viviendo entre fantasmas. Y esa mañana, por primera vez, Yalu entendió la verdad, que la barca nunca le había prometido nada, que el éxito que veía en su cabeza nunca existió, que en realidad solo estaba solo, más solo que nunca. Pero incluso con esa certeza, Yalu no pudo alejar las manos de la madera, porque en lo más profundo de su mente todavía quedaba una voz, suave y lejana, que le decía: inténtalo otra vez. Dicen que cuando deseas algo con demasiada fuerza, el mundo entero parece conspirar para dártelo, pero eso no es verdad. A veces, lo único que conspira es tu propia cabeza. Yalu lo aprendió demasiado tarde. Creyó que aquella barca era la llave de su futuro, cuando en realidad solo era un espejo sucio, donde se reflejaban sus propios sueños rotos. La verdad es que no había magia, no había señales, no había promesas, solo un hombre cansado, solo, aferrándose a cualquier cosa que le hiciera sentir que todavía podía ganar.